¿Por qué suben los precios? Me preguntaba Jessy ayer. Y yo me quedé pensando porque efectivamente no hay muchas condiciones por las cuales tenemos que ver esta aceleración de la inflación. Ayer se conoció el dato del IPC de INDEC de que en junio los precios aumentaron 2,2%, o sea, fue mayor a la inflación que había habido en mayo, que si bien es verdad que está contenido respecto de los índices muy elevados que hubo el año pasado, de todas maneras estamos teniendo una inflación que no cesa, ¿sí? Solamente en los primeros 6 meses del año acumula un 14%, y en la cuarentena, entre marzo y junio, tenemos un aumento de precios de un 9%. Entonces, ¿por qué suben? Si hay derrumbe económico, si las tarifas están planchadas, si los salarios están frenados. De hecho, hay un chiste muy malo entre los economistas que dice que donde hay 3 economistas hay 4 teorías de la inflación, porque los economistas no se ponen de acuerdo de cuáles son las causas de la inflación. Sí, bueno, los liberales siempre son los que más suelen usar ese argumento de que los salarios son los que generan la inflación y que por eso es un costo que hay que bajar para que no aumenten los precios. Sí, los liberales, y que te digo casi toda la teoría económica, los heterodoxos también, siempre dicen, bueno, es que si presionás por un aumento de salarios, o porque no te los rebajen en el caso de ahora, estás colaborando con que suban los precios, como que los salarios son un costo que acelera la inflación, lo cual es totalmente erróneo porque la propia evidencia empírica te muestra que, por ejemplo, en los 4 años de gobierno de Macri, los salarios reales cayeron un 20% y fueron los años de mayor inflación. O ahora mismo en la cuarentena, donde aumentaron 0% los salarios y los precios siguen subiendo. Entonces, ¿cuál es la razón? Yo antes de seguir con estas cuestiones teóricas que solamente nos interesan a los economistas, quisiera ir a los números. Lo que tenemos que ver no es un plano tan abstracto, sino en concreto que cuando hay un aumento de precios, hay alguien que borra una pizarra y cambia un número y pone otro, ¿no? Y ese empresario, ese comerciante que lo hace en el último eslabón de una cadena donde ya hubieron varios aumentos, donde hubieron otros empresarios que remarcaron precios y que lo hacen para sostener sus ganancias o para evitar que caigan. O sea, lo que hay que ver es la estructura de costos que lo lleva a esa suba de precios. Por ejemplo, el gobierno mismo también modificó una pizarra que es la de su programa de precios máximos y autorizó a que los precios de consumo masivo que se habían retrotraído a los valores de marzo tengan un aumento en promedio de 4,5%. ¿Sí? O sea que ahora en julio convalidó que esos precios de los productos que consumimos cotidianamente tengan un aumento de 4,5% en promedio. Pero bueno, hay que ver distintos casos, ¿no? Ahora, ¿por qué convalidaron este aumento de precios? ¿Por qué lo convalidaron? ¿Sí? Porque además es como que es bastante similar al incremento que hubo de abril hasta acá. Es como que de alguna manera les están diciendo los dejé planchados, pero mirá que ahora te los dejo subir de nuevo. Claro. Sí, es una falacia que los habían dejado planchados y además solamente por 30 días, porque el 31 de agosto se termina este programa y hay que ver si los vuelven a aumentar. La Secretaría de Comercio, que conduce Paula Español, informó que este aumento de precios estuvo dado a partir de un diálogo con los distintos sectores productivos, léase los empresarios, a partir de un análisis de costos que presentaron las mismas empresas. O sea, las mismas empresas le dicen, tenemos que subir esto porque me aumentaron esto los costos, así que el gobierno cedió y les convalidó el aumento. Fíjense lo que dice el propio comunicado de la Secretaría de Hacienda, que dice que algunos productos subieron más de un 4,5%. Por ejemplo, la harina, que es un producto que consumimos mucho, la harina Morixe subió un 9%. Los fideos, los fideos cañuelas un 7%, el arroz un 7%. Ahí teníamos una placa, no sé, para que lo vean quienes están mirándonos, donde la propia Secretaría de Comercio muestra que hubo ese salto en algunos precios en particular. Entonces, tomemos el caso de la harina y los fideos, ¿no? Que ahí decía que tuvo un aumento del 9%. ¿Por qué subieron? ¿Cuáles son los costos que subieron? Las tarifas siguen planchadas, ¿no? Planchadas, obviamente que vienen de una suba muy alta de los años anteriores, pero ahora están, por ahora, congeladas. Los salarios, yo fui y miré la paritaria de los trabajadores de la actividad de molinos harineros,
en su paritaria 2019-2020 tuvieron un 36% en 4 cuotas, o sea que el año pasado, que había una inflación del 55%, tuvieron una paritaria por debajo de la inflación, y el último tramo lo pagaron en marzo. Entonces, ¿cuál fue? No puede ser los salarios porque van por detrás de la inflación. Entonces, eso me llevó a mirar que si no son las tarifas, no son los salarios, ¿qué otro precio es muy importante en la economía argentina? Bueno, el tipo de cambio. ¿Sí? El tipo de cambio, ¿cuánto vale el dólar? Porque por otro lado, lo que vemos es que el trigo, que es el principal componente de la harina con el cual hacemos el pan y los fideos, el trigo tuvo un precio de exportación que aumentó un 9% entre el 20 de marzo, cuando fue el aislamiento obligatorio, hasta la actualidad. Un 9% en lo que cuesta la tonelada de trigo en pesos de exportación en el puerto de Rosario. ¿Sí? ¿Por qué aumentó el precio de exportación en pesos si a nivel internacional hay una crisis y los precios del trigo no aumentaron? ¿Por qué? Porque la conversión entre el precio del dólar es ese tipo de cambio. Entonces, hay un precio que sí está subiendo y que se traslada al resto de las cadenas de producción, que es el valor del dólar, que subió 10 pesos entre marzo y la actualidad. 10 pesos es un 14%, ¿sí? 14%. O sea, hay una devaluación encubierta que se traslada a una pérdida de nuestro salario a través de todo este conjunto donde se convalidan que los distintos empresarios que participan de la cadena de producción vayan remarcando los precios. No es una abstracción la emisión monetaria, ¿sí? No es una abstracción. O sea, hay gente que está tratando de preservar sus ganancias y trasladando eso a nuestros bolsillos. Fíjense, por último, la tercera placa, si está por ahí, hay un precio que no se mueve, que es el precio de nuestro trabajo, de nuestra fuerza de trabajo. El salario, desde marzo a la actualidad, creció siempre por debajo de la inflación. Por ejemplo, en marzo la inflación fue de 3,34% y la suba de los salarios de los trabajadores registrados, o sea, los que están un poquito mejor, fue de 0,86%. En abril la inflación fue de 1,5% y los salarios subieron 0,15%. 0,15%. Esto claro, sin tener en cuenta los recortes por las suspensiones. Sí, viéndolo en el gráfico se entiende perfectamente la diferencia. Podemos seguir, mayo, junio, también lo mismo, siempre por debajo de la inflación. Por lo tanto, a mí me parece que si queda refutado el elemento salarial como un factor de inflación, se muestra que hay actores en la cadena de la producción que trasladan el aumento de costos hacia el final, hacia el consumidor. Incluso el gobierno lo valida aumentando su programa de precios máximos, ¿sí? No es que los precios suben por una abstracción de la economía. Es concreto. Hay actores concretos. Hay actores concretos que están convalidando esto. Entonces, a mí me parece que la Secretaría de Comercio, en lugar de decir, a ver cuál es tu estructura de costo, digo, ¿por qué no podemos saber nosotros cuánto ganan esas empresas? Si efectivamente están perdiendo, que no dejaron de producir en esta cuarentena, además, sobre todo las empresas alimenticias. ¿Sí? ¿Cuánto ganan? ¿Cuál es su estructura? ¿Por qué no la podemos saber? Que está encerrado entre 4 paredes. Y ahí los trabajadores que están en la línea de producción, que son los que cosechan, que son los que están en el puerto, ellos saben, ¿sí? Todos sabemos cuánto cuesta lo que estamos produciendo. Y me parece que ahí está la clave para un verdadero control de precios, ¿sí? Además de tener la apertura de esos registros contables de las empresas para saber verdaderamente sus costos y que no están perdiendo, que están teniendo ganancias, es muy importante también que los trabajadores empiecen a pensar un control de precios para evitar esta especulación con nuestro salario. ¿Sí? Bueno, eso me parece que es algunos datos que quería traerles para bajar a tierra en el caso, por ejemplo, del pan y de la harina, por qué subió su precio. Bien, Lucía Ortega en Se Tenía que Decir.